Eh, ya hemos hecho la parte del laboratorio de asfalto, entonces vamos a ir con lo que más nos interesa en esta materia, ¿ya? Que es el diseño de mezclas asfálticas. La metodología para hacer el diseño de mezclas asfálticas eh, en carretera 2 va a ser el método de diseño Marshall, ¿ya? Fíjense ahí la imagen principal corresponde a un recapeo, ¿ya? Que es la etapa en la que les decía que cuando ya el índice de serviciabilidad nos ha dado muy bajo, entonces es hora de hacer un mantenimiento correctivo. Y en el caso de pavimento flexible se coloca una nueva capa aproximadamente de 3 a 5 centímetros sobre la antigua capa de pavimento flexible, ¿ya? Bien, el concepto del método de diseño de mezclas bituminosas fue desarrollado por Bruce Marshall, que pertenecía al Departamento de Carreteras del Estado de Mississippi en Estados Unidos, ¿ya? El ensayo o el diseño de Marshall para mezclas asfálticas en caliente es bastante antiguo, por así decirlo, hablamos de la década de los 40, ¿ya? Se buscaba o se realizaba encontrar especialmente hacer un adecuado control de las pistas de aterrizaje en el aeropuerto porque ya empezaban a haber aviones mucho más pesados, ¿ya? La metodología que elaboró el ingeniero Bruce Marshall es bastante fácil y sencilla, ¿no? E inclusive se puede realizar el método de compactación utilizando un martillo de forma automática para comprobar la densidad de la mezcla una vez estando en obra, ¿ya? Básicamente, Marshall determina o encuentra el contenido de asfalto óptimo utilizando 5 gráficas y además haciendo ensayos similares como lo que se hace, ustedes lo que están llevando suelos en el ensayo de PRO. Se va incrementando la cantidad de asfalto, el contenido de asfalto, y se va viendo cómo es la evolución con respecto a la densidad de la mezcla, como también con respecto a la resistencia a la deformación de la mezcla. Va a llegar a un punto, así como en el Proctor, en que llega a tener la densidad máxima y la humedad óptima. Aquí va a llegar a un punto en que más asfalto y una resistencia alta para ese contenido de asfalto, ¿ya? Incrementar más asfalto por encima del asfalto óptimo lo que va a hacer es darnos mayor deformabilidad a la mezcla asfáltica. No nos va a no nos va a ayudar en nada, ¿ya? Inclusive puede perder resistencia cuando se somete el ensayo de ruptura de las briquetas Marshall, ¿ya? Entonces es muy similar la gráfica que se forman al ensayo de Proctor, que vamos incrementando porcentajes de asfalto hasta determinar el contenido de asfalto óptimo, ¿ya? Una planta procesadora de asfalto, cuando se está haciendo un pavimento, funciona de la siguiente manera, ¿ven? Ahí está el esquema. Primero es el flujo frío por donde ingresan los materiales, los agregados pétreos, ¿ya? Luego está el transportador, el quemador y la secadora, que eso es para que los agregados no van a llegar en condición seco, están en un banco de préstamo, entonces hay que lavarlos, hay que calentarlos y secar. El punto 5 es el tanque de betún o el tanque de asfalto, betún le llaman los españoles al cemento asfáltico. El 6 me va a transportar lo que ya se encuentra en la secadora, que es el agregado, ¿ya? El 7 será el almacenamiento del asfalto, del 5 va a ser transportado hasta el punto 7, ¿ya? El 8 será un filtro de polvo, al igual que el 9, habrá unos filtros. Y finalmente, yo tendré que tener una caseta de control, ¿ya? Donde ahí yo iré midiendo las temperaturas, las cantidades de grava, los volúmenes, etc. Y una vez aquí se mezcla, se realiza la mezcla asfáltica sobre esta tolva, se deja caer sobre las volquetas que son llevadas al lugar de donde van a colocarse. Y luego se utiliza esta distribuidora para hacer la pavimentación, ¿ven? Está la volqueta llevándolo, lo vacía acá, esta lo distribuye y luego pasa unos rodillos compactadores a compactar toda la mezcla asfáltica en caliente, ¿ya?
Piensa, ahí está el esquema, de igual cómo se está siendo colocado la mezcla fáltica, similar a lo que hay acá en esta imagen. ¿Qué es el concreto asfáltico o la mezcla asfáltica? Es una mezcla íntima elaborada en caliente entre agregados pétreos, algún material conocido como polvo de roca o filler y cemento asfáltico. De manera que la superficie de toda y cada una de las partículas minerales quede recubierto de alguna manera por una película ligante de asfalto. Las mezclas asfálticas en caliente pueden ser producidas por un amplio rango de combinaciones de agregados, cada uno con sus características particulares adecuadas al diseño específico y al uso en la construcción. En el caso de tratamientos superficiales, no sé si alguno les tocó exponer eso, de los temas que van a exponer. Creo ¿Alguien que tiene ese tema? más adelante creo que van. ¿Pero a alguien ya le tocó investigar sobre tratamientos superficiales? ¿No hay nadie presente en la sala? No he investigado todavía. ¿A su grupo de usted? No, yo voy a poner. Ah, ya. Por ejemplo, los tratamientos superficiales son espesores bastante delgados. Pueden ir desde media pulgada hasta pulgada y media, una pulgada. Podemos hablar en centímetros, 1,5 centímetros, dos centímetros y medio, ¿ya? Y ahí no se trabaja con agregado grueso de gran tamaño. Se puede trabajar con un tamaño máximo de media pulgada, 3/8 inclusive. Entonces la curva granulométrica es muy diferente para un tratamiento superficial como para sería una carpeta asfáltica, por ejemplo, una carretera principal, ya, así decirlo, una carretera Santa Cruz, Guarne. Entonces, las características de los agregados van a ser muy diferentes. La composición de una mezcla asfáltica es la siguiente. Tenemos el agregado pétreo, el contenido de asfalto absorbido por el agregado. Recuerden, así como en tecnología del hormigón ven que el asfalto, perdón, que los agregados absorben agua, en este caso también va a absorber el ligante asfáltico en su porosidad. Va a haber un asfalto efectivo que va a ser, que va a enlazar o unir a todo el conglomerado y obviamente como no se puede compactar o siempre hay espacios vacíos, también habrá un volumen de aire, ¿no? Fíjense, ahí se puede hacer un esquema, dice volumen del agregado, van a estar compuestos por vacíos impermeables, donde no va a penetrar el asfalto, volumen de vacíos llenos con asfalto, siempre las piedras van a absorber el contenido de asfalto y va a haber vacíos que no van a poder ser llenados con asfalto. Las mezclas asfálticas en caliente podemos clasificar las mezclas densas, las mezclas abiertas y las mezclas con granulometría incompleta, ya que por lo general son, como les dije, estas últimas dos utilizadas para tratamientos superficiales. Es muy complicado en tratamientos superficiales dar una granulometría adecuada. Hablamos de espesores bastante bajos, una pulgada, media pulgada, pulgada y media, ¿ya? Nunca llega a ser mayor a 2 pulgadas un tratamiento superficial. Las mezclas asfálticas en caliente convencionales son estas, sus siglas en inglés HMA, ¿ya? Hay unas mezclas arenas asfalto, también se puede considerar en los tratamientos superficiales, porque recuerden que un tamaño de 3/8, un tamaño máximo agregado, ya se considera una arena, ¿ya? Inclusive hay capas base que son diseñadas o tratadas con cemento asfáltico, ¿ya? Y que puede servir a corto plazo como una carpeta de rodadura, ¿ya? En el caso de que fuera una carretera que no se tuviera el presupuesto adecuado, entonces se diseña para 5 años, 3 años, de que la capa base funcione a la vez con asfalto y sea tanto como una capa base como también una capa de rodadura. Las mezclas asfálticas en caliente pueden clasificarse según el porcentaje de vacíos atrapados en una mezcla luego de la compactación, ¿ya? Podemos hablar de mezclas densas de vacío de aire, donde el vacío de aire es menor al 6%, como las mezclas asfálticas convencionales,
un diseño de mezclas mediante SuperPay y las mezclas SMA. Mezclas semicerradas van a tener un vacío de aire entre 6 a 12%, mezclas abiertas mayor a 12% y mezclas porosas superior a 20%. Que alguna vez ustedes en Facebook habrán visto ese pavimento permeable que botan una cisterna de agua y en cuestión de minutos se pierde todo el agua. Entonces se utilizó ahí una mezcla porosa, ¿ya? Que funciona a su vez como drenaje. Pero en esa zona se utiliza una geomalla, un geotextil que esté por debajo, por encima, perdón, de una capa base, porque si no, si yo dejo que el agua penetre, me lo va a lavar a la capa base y de nada va a servir, ¿ya? Son tratamientos especiales que se dan, donde en la calle pueden funcionar como un sistema de drenaje, así no estar haciendo tuberías, de otras cosas, un sistema de alcantarillado pluvial, ¿ya? Requerimiento de una mezcla de concreto asfáltico. Debe tener suficiente asfalto para asegurar un pavimento durable, suficiente estabilidad bajo cargas de tránsito, suficientes vacíos de aire con lo siguiente: un límite superior para prevenir la desintegración de la capa y un límite inferior para dar espacio a la densificación producida por el tránsito. No es muy bueno que sea muy poroso, tampoco es muy bueno que no tenga muchos vacíos, ¿ya? Porque necesita deformarse con las cargas y volver a recuperar su estado inicial. Si no, técnicamente, si queremos algo rígido, utilizaríamos un pavimento rígido, ¿ya? Un pavimento de hormigón. Debe tener suficiente trabajabilidad para prevenir segregaciones durante la elaboración y la colocación de la mezcla. Ese es un factor muy importante. Recuerden que la temperatura de calentamiento será mucho mayor porque tiene que haber un proceso de transporte y colocado. Entonces, si calentábamos a una temperatura, qué sé yo, de 150, 160, una vez puesta en obra va a bajar a una temperatura de 80, 70 y no va a haber una trabajabilidad adecuada, ¿ya? Entonces se calienta a puntos de inflamación, se calienta, por eso hay que conocer puntos de inflamación para calentar a temperaturas mucho menores al punto de inflamación. Debe tener suficiente flexibilidad para adaptarse a asentamientos y movimientos graduales de las capas inferiores, que es lo que se requiere, por eso se llama pavimento flexible, ¿no? Debe acompañar, en caso de existir algún hundimiento de deformación, esas deformaciones que sufren, qué sé yo, la capa subbase o la subrasante, o si la subrasante se comprime o pierde espesor, entonces todas las capas deben acompañar esa deformación. Principalmente la carpeta de herradura de una mezcla asfáltica. Consideraciones del diseño de mezcla. Las características del diseño de la mezcla comprenden conocer la densidad de la mezcla, conocer los vacíos de aire, conocer los vacíos en el agregado mineral y determinar el contenido de asfalto. Esos son los puntos muy importantes para la metodología del diseño Marshall principalmente. Tener en cuenta el comportamiento de la densidad de la mezcla, la cantidad de vacíos de aire, la cantidad de vacíos en el agregado mineral y cuál es el contenido de asfalto. Entonces, continuando con la introducción, entonces vamos a seguir. Hoy va a ser una clase introductoria, ¿ya? Y vamos a ver ya lo que respecta al diseño de estabilidad y fluencia Marshall. En laboratorio, los que hayan ido habrán visto estas briquetas, ¿ya? Fíjense, este tiene bajo contenido de arena y por eso genera esa porosidad. Este tiene alto contenido de arena. Ahora, hay un gran problema con esto. Este me puede soportar suficiente carga porque tiene mucha cantidad de grava, pero su deformación es muy baja. Y este puede tener una deformación muy elevada, pero la carga que soporta es bastante baja con respecto a esta debido a que tiene mucha arena o tiene arena en exceso, ¿ya? Entonces no es bueno en este caso manejar arena en exceso. Así como también en hormigones no es bueno tener arena en exceso, ¿sí? De ahí tendríamos la prensa Marshall, que la han visto en el laboratorio, y el equipo para hacer la compactación de Marshall. En el caso del laboratorio, este es un equipo automático. Ya ustedes habrán visto que está ahí apegado a la parte de atrás, ¿ya? Puede ser tanto manual como automático. Manual, por lo general, cuando se hace comparaciones
se extrae muestra del camión que está vaciando sobre la carretera y se hace una compactación para verificar. Y eso se lleva al laboratorio y se puede realizar lo que alguna vez su compañero comentó sobre el horno de ignición, ¿ya? Porque la única manera de yo saber que estamos usando el contenido de asfalto óptimo o el contenido de asfalto que dicen ser es que lleve testigos al laboratorio, o sea, me elabore yo testigos, saco de donde están preparando o vaciando, me preparo unos testigos, hago estas briquetas, las llevo al laboratorio y luego coloco en el horno de ignición o centrifugado, tiene también ese nombre. Se hace un ensayo de centrifugación y se determina o se extrae cuánto ha sido el asfalto que tiene esa mezcla. Y de esa manera el supervisor puede saber que sí se está empleando o se está utilizando la cantidad de asfalto que se dice que se va a usar. A ver, si no, los pueden engañar colocando menos asfalto. ¿Bien? Entonces, lo que se conoce como ruptura en la prensa Marshall se llama estabilidad y fluencia, metodología del diseño Marshall. El ensayo Marshall es un método ideado para dosificar mezclas asfálticas en caliente, empleando asfalto sólido y material granular que no supere el tamaño máximo de 1 pulgada. Esto antiguamente era considerado así, debido a que los espesores de las carpetas no superaban, iban de 5 a 10 centímetros, ¿ya? No era muy recomendable. Cuando lo diseñó Marshall, la idea era que se trabaje con un tamaño máximo de agregado de 1 pulgada. Hoy en día hay curvas granulométricas para trabajar con mayor tamaño máximo de agregado. Mediante la prueba se obtiene la cantidad apropiada o contenido de asfalto óptimo para poder garantizar la suficiente estabilidad y asimismo las exigencias de servicio sin que ocurran desplazamientos o distorsiones. Además, tener un buen recubrimiento de partículas para obtener un pavimento durable, incluyendo el factor de la compactación. Los datos más importantes del diseño de mezclas por la metodología Marshall son el análisis de la densidad, la relación de vacío, determinar la estabilidad máxima y el flujo o la deformación que se ha necesitado para tener esa estabilidad máxima. ¿Ya? La finalidad del diseño Marshall es obtener las cantidades óptimas de los contenidos que hacen parte de una mezcla asfáltica, con el fin de satisfacer las exigencias de servicio teniendo en cuenta diferentes criterios de análisis, como son el flujo, la estabilidad, los vacíos de aire en la mezcla y vacíos en los agregados minerales, garantizando un pavimento durable con un contenido de asfalto óptimo que recubra, impermeabilice y liga el material. Fíjense, estos dos puntos son lo mismo. Me dice de que yo debo hacer un análisis o tener en cuenta la estabilidad, el flujo, la densidad y los vacíos. En este caso, vacíos tanto en la mezcla como en el agregado mineral. ¿Ya? Con esas curvas o con esa gráfica yo podré determinar el contenido de asfalto óptimo por el método Marshall. ¿Sí? Entonces se trabajará con tamaño máximo, bueno, podemos asumir un tamaño máximo de 1 pulgada, 3/4, ¿ya? En este caso, ustedes llevando técnicos y materiales sabían que el tamiz número 4 divide el agregado fino de grueso. En este caso, a partir del tamiz número 8 se conoce como agregado fino, será arena. Más allá del tamiz más arriba del tamiz número 8, partículas más grandes, se lo sigue considerando grado. También se debe tener material bastante fino que pase el tamiz número 200. Se puede utilizar arcilla, y muchas veces se utiliza, ¿ya? Se puede utilizar cemento para darle mayor rigidez, se puede utilizar cal, o en su defecto, lo más convencional sería trabajar con polvo de roca, ¿ya? O filler, que recibe eso. Y obviamente el material más importante que debemos tener es el cemento asfáltico, porque es el que va a funcionar como un ligante o aglomerante del agregado. El ensayo diseñado por Marshall se conoce como ensayo de tanteo, o sea, prueba y error, ¿ya? Entonces lo primero que se debe hacer es los estudios del cemento
hacer el estudio al cemento asfáltico, o sea, lo que hemos hecho en el transcurso del semestre, analizar el peso específico porque va a ser un dato importante, verificar que cumpla con los ensayos de ductilidad, punto de ablandamiento, punto de inflamación, penetración. Si no cumplía con la penetración y el punto de ablandamiento, entonces evaluar con el índice de PERF. Medir el punto de inflamación para saber hasta qué temperatura, hasta qué temperatura calentar y no sobrepasar esa temperatura de calentamiento de asfalto. Una vez haya sido aceptado el cemento asfáltico, sigue el siguiente proceso. Se debe realizar el estudio de los agregados, que eso ya corresponde a la grava y a la arena. ¿Ya? En este caso se trabaja con grava, gravilla y arena. ¿Ya? Que hasta media pulgada se lo conoce como grava, de media a también número 8 como gravilla, y a lo demás que pase el 8 como arena. ¿Ya? Se debe hacer el diseño de la mezcla ya con los agregados, teniendo las cantidades o proporciones que se vayan a emplear. Se debe elaborar briquetas compactándolas, se debe obtener la relación peso-volumen, se debe hacer ensayo de las briquetas, que son tanto de peso específico como el de ruptura para determinar la estabilidad o carga máxima y la deformación. ¿Ya? Se grafican los resultados y se determina el contenido de asfalto. Una muestra de mezcla de pavimentación preparada en laboratorio puede ser analizada para determinar su posible desempeño en la estructura del pavimento. El análisis está enfocado hacia 4 características de la mezcla, la influencia que éstas puedan tener en el comportamiento de la mezcla. Estas 4 características van a ser densidad de la mezcla, vacíos en el aire, vacíos o los vacíos, vacíos en el agregado mineral y el contenido de asfalto. Fíjense que estoy haciendo mucho énfasis en esos 4 puntos, que son el criterio para hacer el diseño de la mezcla asfáltica. Ahí tenemos las gráficas que se van informando, ¿ya? Este llega a ser gráfica con respecto a la densidad. Esta es una gráfica con respecto a la estabilidad. Habrá otras con respecto no, perdón. Esta es con respecto a la densidad, ¿ya? Con respecto a la carga, con respecto a la deformación, y habrán con respecto al vacío de aire y al vacío en el agregado mineral. ¿Ya? Estas son las 5 gráficas que se irán a formar en el ensayo de Marshall. Entonces, para no hacerlo muy cansador y muy aburrido, vamos a dejarlo hasta ahí la clase. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre la introducción de Marshall, pueden hacerlo, ¿ya? Si hoy no tengo preguntas sobre este tema, tengo preguntas sobre si es que vamos a ir al laboratorio de la siguiente clase. El laboratorio solo va a atender hasta el 15, así que ya no vamos a poder ir a asistir al laboratorio. No sé si en enero, como se alargó el semestre, se podrá, creo que vuelven el 5 o el 10. Si se pudiera, sí, eso había que hablar con el ingeniero Napoleón. Después del 10 creo que va a volver a abrir el laboratorio. Se podría hacer en una semana el ensayo Marshall. O sea, yo creo que igual ustedes muchos van a terminar su materia. Después de Año Nuevo solo van a ir a dar examen final, supongo. Entonces podríamos hacer Marshall y ya tranquilamente pueden entregar notas hasta antes del 31. Pero eso habría que hablarlo con él. ¿Ya? Está bien, auxiliar. ¿Algo más? ¿De qué laboratorio depende el ensayo de Marshall? ¿Sí? ¿Cómo de qué laboratorio depende? No le entiendo la pregunta. O sea, ¿cuáles serían los ensayos preliminares para realizar, digamos, el ensayo de Marshall? Primero tienen que hacer ensayo al asfalto y que sea aceptado.
Después va a ser ensayo de caracterización a su agregado. O sea, grava, gravilla, arena y filo. Ya va a ser peso unitario, peso específico. Una curva granulométrica, no, ya está dada la curva granulométrica. Lo que hay que hacer es usted va a tener curvas de los tres materiales y va a ir haciendo, jugando con los porcentajes hasta que caigan dentro de la curva granulométrica. Así como tienen máximos y mínimos en hormigones, creo que está. Acá está. ¿Ya? Entonces, en Marshall el agregado tiene que caerle dentro de curva. En hormigón, lo ideal es que caiga dentro de curva, pero se puede preparar sin que caiga dentro de curva. Acá no, aquí se busca que caiga dentro de curva, porque van a tener tres diferentes materiales. Entonces van a ir haciendo combinaciones hasta que le caiga dentro de curva. Por ejemplo, si el tamaño máximo se trabaja, esta es la con la que más se trabaja, que es de 1 pulgada, entonces estos son los máximos y mínimos de porcentajes que pasan que debe haber en eso. Fíjense, está la malla de 1 pulgada, 3/4, media, 3/8, número 4, número 8, 16, 30, 50. Este es porque ya hay que hacer la de arena, 200. Y se puede o recomienda la ACTM trabajar, o sea, hacer las pruebas que el contenido de asfalto óptimo va a estar entre 3 y 9%. ¿Ya? Entonces ahí preparando briquetas con diferentes contenidos de asfalto. Así como en el Proctor hacemos con diferente contenido de agua, aquí se prepara con diferente contenido de asfalto. ¿Ya? Ya, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Jausi. ¿Ya? Este ensayo se hace tanto para el tratamiento superficial como para los pavimentos ¿Cómo flexibles. este ensayo? El Marshall sí, o sea, con el Marshall usted mide cuánto va a ser la carga máxima. En función a, eso sí lo habrán llevado con el ingeniero Hurtado, en función al tipo de tráfico, hay cargas mínimas establecidas de marcha. Si va a ser de alto tráfico el camino, entonces la carga mínima serán 2.000 libras. Si es tráfico medio, o sea, no van a pasar vehículos pesados, entonces puede ser de, no me acuerdo, aquí están los valores de las cargas. Vamos a buscar. No me pillé. Lo puse, sí. Acá está. ¿Ve? Tráfico ligero, la estabilidad mínima en libra, fíjense, para tráfico ligero 750. Tráficos ligeros obviamente van a ser caminos donde no pasan tráiler, van a pasar alguna que otra camioneta con carga, así como estas arenas o estas volquetitas que traen arena del río. Ya tráfico medio ya son lugares donde ya pasan vehículos con dos chatas, pequeños camiones. ¿Ya? Pero ya tráfico pesado, obviamente van a pasar buses grandes, van a pasar trailers que tienen 3 ejes, entonces ahí ya lo mínimo que se debe tener de estabilidad es eso. Tratamientos superficiales por lo general son para tráfico ligero. ¿Ya? Entonces habrá una estabilidad mínima que se debe tener. ¿Ya? En la zona del Urubó, no sé si alguno ha ido por ahí hay un tratamiento superficial. Esa carretera que da para la parte de atrás de la Bélgica, ¿ya? Es un tratamiento superficial, no tiene más de 1 pulgada de espesor.
Ya, respondiendo a la pregunta de su compañero. Entonces, los tratamientos superficiales pueden ser utilizados, como les dije, en zonas donde el tráfico es ligero, donde obviamente el costo va a estar de acuerdo al tráfico. No sé si ustedes lo han llevado a cabalidad el efecto que genera la carga de los vehículos. Recuerden que cuando diseñan eh, un ratito, si no lo voy a buscar el libro y se lo... Ya alguien expuso sobre las cargas de tránsito, o sea, porque ustedes han llevado un, un eje equivalente 18 de 80 kilonewton. ¿La habrán visto al principio o no? Ya, entonces Creo que déjenmelo eso buscar. se estaba hablando en la anterior clase, del dimensionamiento de la carpeta Esto acuática. dimensionamiento al principio del semestre, antes que suceda el imprevisto del ingeniero Hurtado. Pero de todas formas voy a buscar el libro del ingeniero Valdivieso y se los voy a mostrar.
No lo pillé muy bien, tantos libros, pero les explico, ¿ya? Fíjense, ustedes saben que un número exal es igual a un eje de 80 kilonewton, ¿ya? O 18 kicks. Entonces, en función a los tipos de vehículos, habrá un factor de cuánto será el incremento. Está aquí. No, no está. No, tampoco está acá. Está una tabla. Debe ser esta. A ver. Mm, mm, Parámetros de diseño, sí puede ser. Ya. Entonces, en función al tipo de vehículo, fíjense, doble eje, este ya se conoce como tándem, cuando lleva dos ejes bien cerca, ¿ya? Entonces, en función al tipo de camión, tampoco explica acá. Hay una cantidad de veces, o sea, por ejemplo, vehículos livianos, ¿dónde está acá? Tampoco la tabla esa. Vehículos livianos, déjame compartir un rato. Bien. Ya, tal vez. Ya, pillé una. Ya, esto, factor de equivalencias de carga. Fíjense, un vehículo pequeño, por ejemplo, que tenga una carga de 4,45 kilonewton o 1000 libras por eje, ¿ya? Fíjense, en eje simple, representa esta cantidad de veces una pasada de un camión que ustedes diseñan. El Exal es equivalente a un eje de 80 newton o 18 kicks, ¿ya? A medida que va incrementando el peso de la carga por eje, fíjense, vehículos más pesados, por ejemplo, este, que lo van a ver en puente, el famoso vehículo, el famoso camión de puentes es este, con el que se diseñan los puentes, que transmite en el eje trasero, el camión tándem, 32.000 libras, ¿ya? Fíjense, ese, por ejemplo, una pasada representarían 8,88 exalt, ¿ya? O sea, como si una vez pasó, representarían que estarían pasando aproximadamente 8,88 vehículos, ¿ya? Del camión o el eje de diseño. A medida que va incrementando, por ejemplo, si fuera un tráiler que soporta más carga en ese eje, uno de 50.000 libras, ya una pasada de ese vehículo representaría 52,88 del vehículo, del camión de diseño que se utiliza en carretera, ¿ya? Entonces, eso es lo que le decía. Si hay vehículos muy pesados, entonces fíjense el número de Exar que ustedes diseñan o el número de eje equivalente con el cual diseñan la carretera va a ser mucho mayor. Si pasan vehículos muy livianos, por ejemplo, este de 18.000 libras, que es el eje de diseño, ¿ya? O 18 kicks, ¿ya? Representa un factor de 1, ¿ya? Vehículos que son más livianos, como por ejemplo un Starlet, un vehículo más chico, una pasada de ese vehículo podría representar la cantidad de veces. Por eso que el tráfico ligero son especialmente para vehículos pequeños.
qué sé yo, una camioneta 4x4, un camión que lleva grava, máximo 4 cubos, entonces el número de pasadas que representa ese camión comparado con respecto a un eje equivalente de 18 o 80 kilonewton es mucho menor. ¿Ya? Eso es lo que les quería explicar. ¿Alguna otra pregunta? No sé si de eso les habrá hablado alguna vez el ingeniero Hurtado. Lo explicó, pero de pasada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el tándem y el trident? La definición cuando son dos ejes cercanos, Ya, fíjate. eje simple son los vehículos pequeños. Tándem es ya cuando tiene dos llantas en uno de los ejes. En el eje de adelante habrá, vamos a ver en imagen para ver eso. A ver, compartir. Ajá. Acá están las típicas imágenes. ¿Ya? Va, sobre el mismo documento se podía ver. Entonces, fíjense, este camión, por ejemplo, tiene un tándem adelante, tiene un tándem doble atrás y tiene, perdón, tiene dos ejes simples adelante, tiene un tándem y tiene un trident, ¿ya? Aquí, por ejemplo, va a tener un eje simple, otro eje simple, otro eje simple, ¿ya? Son varios ejes simples. Por ejemplo, este ómnibus va a tener un eje simple y un eje simple doble, ¿ya? Esos son lo que se tendría que considerar. Cuando hay tres llantas juntas dentro del mismo componente, entonces ahí ya se considera trident, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí sería un camión básico. Va a tener un eje simple, un trident y un tándem, ¿ya? Aquí va a ser un eje simple y tres trident, ¿ya? Por ejemplo, este camión va a tener tres ejes simples. Obviamente que tiene dos llantas porque atrás el peso es un poco más mayor y va a haber una mejor distribución de las presiones. Este, por ejemplo, tiene dos ejes simples adelante y va a tener tres tándem detrás en las siguientes ejes, ¿ya? A eso se refiere con los ejes simples, tándem y trident, ¿ya? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Auxi, muchas gracias, auxiliar. ¿Ya? ¿Algo más que quieran preguntar? Sí, Auxi, una preguntita. Justo tocó un tema del pavimento que va al Uruguay, que pasa los surtidores entrando, ¿no? Por Colinas del Uruguay. No me Ese acuerdo bien pavimento, por dónde. sí, Es por Villa una... Bonita, ¿eh? Ya. A ese pavimento se le hizo, como usted dijo, un tratamiento superficial de un pavimento asfáltico, de un cemento asfáltico con pavimento flexible no superior a unos 3 centímetros, no creo que no tiene Sí, más. no tiene más, no tiene más. Ahí han pasado dos problemas. Uno, que el suelo se ha deformado, o sea, el pavimento está bien, el suelo se ha deformado, pero el pavimento sigue entero, no se ha agujereado. Otro, que hay lugares, como pasan camiones de alto tonelaje, no es que pasan camiones llenos de cemento, mixer. No, Entonces, no es, lo que le estoy diciendo, la verdad no me ubico por dónde entré aquella vez, fuimos a hacer un SPT a la subestación de electricidad de Ende, ahí, de la Bélgica era. Así que no he visto que pasen vehículos pesados porque no da, es muy ondulada la carretera. Entonces no creo, a lo mucho habrá un camión así que te lleve 50 bolsas de cemento, pero el mixer dudo que entre ahí, porque es muy ondulada. es una subestación, ¿no? De Ende, y al ladito está una subestación de Creno, ¿eh? Una grande. La subestación es mucho más adentro, ya es llegando a la Bélgica, donde eran, la verdad que no recuerdo exactamente cómo es, para dónde hay que ir, por dónde Sí, entrar. sí, está bien, yo vivo por ahí, yo conozco ese lugar. El problema es que pasando recto está Playa Turquesa y Puerto Esmeralda. Y Sí, esos Playa lugares Turquesa y tenían, Puerto Esmeralda, si no me equivoco, después de ahí empieza el camino que es porque mucho más antes de Playa Turquesa es pavimento rígido. sí,
Pero entonces, por ese pavimento de pavimento flexible tenían que pasar todos los mixers para poder llevar el cemento para hacer ese pavimento que continúa, el pavimento rígido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo en ese caso para reparar eso? ¿Tengo que sacar ese tratamiento superficial y volverlo a hacer? ¿O puedo recapear encima? ¿O qué hago? Es que en realidad si falla la capa base, de nada sirve que yo saque el tratamiento superficial. No sé si ese camino, si ha sido un tratamiento superficial es porque es una obra privada y no una obra estatal, ¿ya? Porque muchos de esos caminos han abierto las empresas que tienen urbanizaciones ahí, porque necesitaban vender sus lotes o sus terrenos. Entonces ellos hacen ese camino, entonces ellos no, o sea, para ofrecerte que está pavimentado el camino, hacen un tratamiento superficial para que no les salga tan caro, compactan la subrasante como pueden, colocan una capa base de 10, 15 centímetros y ahí le tiran un tratamiento. Entonces no hay un control riguroso en esa zona. Como digo, muchos caminos que hay así de urbanizaciones, la misma urbanización lo paga con tal de que suba la plusvalía de su terreno. No lo hace ni la alcaldía, ni la gobernación, ni el Estado Nacional. Lo pavimentan las mismas empresas urbanizadoras para poder ofrecer a un mayor precio o poder tener mayor venta de sus propios terrenos o sus inmuebles que quieran ofrecer. Entonces ahí no hay mucho control porque ellos tratan de gastar lo menos posible. Por eso se hace el tratamiento superficial, obviamente, no es que los brasileños lo usan para caminos que hay que sacar, por ejemplo, carga, zonas donde hay que sacar cosecha, pero que en un momento determinado no tienen plata para hacer un camino bueno, entonces hacen el tratamiento superficial y de 5 o 10 años ya van a hacer, se retiran el tratamiento y hacen ya un pavimento flexible mucho más resistente. Los tratamientos superficiales por lo general son para cosas provisionales, por así decirlo. En este caso, las empresas que tienen o que venden lotes por esa zona o que venden sus terrenos lo han hecho para poder facilitar su venta. Entonces, no hay mucho control de calidad en eso. Por eso que ustedes cuando vean calles que pavimentan las empresas, las urbanizaciones, que pavimentan sus calles, 3, 4 años ya están partidos sus pavimentos rígidos. Pues lo que hacen es compactar sus sobrasantes como pueden, le ponen 10 centímetros de capa base y encima le tiran un hormigón. Y no hay un adecuado control. Entonces, eso era respondiendo a su pregunta. En todo caso, cuando el gobierno haga una inversión, un proyecto de camino serio, entonces van a tener que retirar todo eso porque la capa base que tienen por debajo debe ser, como le digo, de 10 centímetros máximo, el mínimo permitido. ¿Quién preguntó eso? ¿Joel o no lo vi? Lazo. Ah, ya. Eso respondía a su pregunta del compañero, ¿ya? Listo, sí, gracias. Eso era. Muchas veces cuando a ustedes les va a tocar trabajar en eso, cuando todo el mundo quiere trabajar con los novillos, que son los que más venden lotes. Entonces ellos contratan ingenieros civiles, uno para hacer apertura de calle y dos para hacer ese control que le digo. La otra vez me tocó ir a ver un lote allá más adentro, no sé si conocen Tajío, un pequeño pueblito en Cotoca, que más hay que entrar de la final de la avenida esta del Batión, ya. Y Techo está construyendo unas urbanizaciones bien adentro, más adentro de esa comunidad de los Tajíos. Y la calle principal la está haciendo de loseta. No hay ningún vecino cerca, todo sigue siendo terrenos grandes, quintas, hectáreas, siembran caña, yuca, pero Techo va a hacer una urbanización ahí y ya le están metiendo a la avenida principal loseta. Porque para vender sus lotes, muchas veces las empresas inmobiliarias van a estar obligados a cuando abren las calles pavimentarlas para que suba un poco la plusvalía. ¿Ya? Y a algunos de ustedes les tocará trabajar para ello. Se van a tener que tener bastante cuidado, se van a topar con cosas que no van muy de la mano, por ejemplo, que les quieran poner un espesor menor de 10 centímetros, en algún momento tal vez les toque hacer eso.
Pero como le digo, esos caminos son provisionales para que esas empresas puedan tener mayor facilidad de venta de su inmueble y además a la vez suba su inmueble o los lotes que están vendiendo. ¿Ya? ¿Algo más que quieran preguntar? Bien. Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, el próximo viernes ya continuamos con el tema del diseño Marshall. Voy a tener que hablar con el ingeniero a ver si, porque creo que el laboratorio va a volver después del 5 o el 10 a trabajar. Entonces, como ustedes ya muchos van a estar liberados, entonces hacer unos 3 días, estar todos los días ahí y preparar briqueta Marshall y romperla para que vean el ensayo de Marshall. ¿Ya? Entonces eso vamos a ver más adelante. De todas formas, quiero dejarlo avanzado el tema de estabilidad y fluencia Marshall. Y vamos a continuar la siguiente semana. ¿Ya? Bueno. Este sería el último laboratorio, ¿no? ¿O no? Sí, sí, es el último laboratorio y es casi como un proyecto de este laboratorio, porque es bastante largo. Hay que tener curvas granulométricas, hacer unas ecuaciones. Lo tengo, creo, aquí. Ahorita vamos a ver. Tengo una planilla de Marshall. Carreteras 2. Marshall 2017, gráficas de Marshall. Entonces, al volver, digamos, el 10 de enero, solamente haríamos Marshall y no los 4 que ya habíamos avanzado, ¿no? Correcto. Sí, vamos a hacer solo Marshall. Acá Bien, muy está. bien. Ya. Así hay que hacer en Marshall. Grava, gabrilla y cemento asfáltico. Fíjense, como les dije, hay proporciones. ¿Ya? Hay que jugar con las cantidades de estos materiales hasta dar con valores que entren dentro de su curva granulométrica. ¿Ya? Hay que conocer el peso específico de esos materiales, pues hay que hacer esos ensayos. Y hay que conocer el peso específico del cemento asfáltico. Aquí está el porcentaje de asfalto que se está empleando. Y después se preparan 3 briquetas como mínimo para cada porcentaje de asfalto. Se las elabora, se las pesa, se le hace el peso específico igual, se determina el contenido de asfalto útil, se lleva una prensa, se hace un ensayo de ruptura, se determina la estabilidad máxima, se determina la afluencia. Como todas las briquetas no se preparan con la misma altura, habrá un factor de corrección de altura por la briqueta, entonces se corrige la estabilidad. Y al final se hace un promedio. ¿Ven? Se forman las gráficas. Esta es peso específico versus contenido de asfalto. ¿Ya? Habrá otra de contenido de asfalto versus vacíos en la mezcla, contenido de asfalto versus vacíos en el agregado mineral, que es esta, el BAN. Flujo versus el contenido de asfalto y la estabilidad versus contenido de asfalto. ¿Ya? Y después se determinará el contenido de asfalto óptimo en función a estas gráficas. Esa es la forma de analizar o de hacer el ensayo de Marshall. Bien, entonces eso vamos a seguir viendo las próximas clases. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, auxiliar.